Imaginen por un momento un mundo donde la mente humana, esa máquina incansable de generar preguntas y proponer soluciones, de repente se detiene. No se trata de una falta de curiosidad ni de una carencia de genios con ideas brillantes. El motivo es mucho más oscuro y terrenal. La razón es que el mundo exterior se ha vuelto una completa locura. Para entender esto, debemos trasladarnos en el tiempo hasta el año 1915. En aquel entonces, Europa no era solo un continente, sino el epicentro global del saber, la cultura y la innovación científica más avanzada de la época. Sin embargo, ese mismo corazón del conocimiento se transformó repentinamente en un campo de batalla devastador. La Gran Guerra había estallado y se convirtió en una herida abierta que se extendería durante 4 largos y agónicos años, envolviendo a naciones enteras en un torbellino de destrucción sin precedentes. Ante un escenario de tal magnitud, surge una pregunta que nos obliga a reflexionar sobre nuestra propia naturaleza. ¿Qué sucede con la ciencia cuando el mundo se incendia? ¿Qué ocurre con la medicina y con esos sueños de curar enfermedades o de descifrar los misterios más profundos de la vida? La respuesta que nos entrega la historia es, en gran medida, un silencio. Pero no cualquier silencio, sino uno ensordecedor que interrumpió de golpe el ritmo vibrante de los descubrimientos que hasta entonces parecían no tener freno. Para comprender la magnitud de este vacío, podemos observar lo que ocurrió con los premios Nobel, el máximo galardón destinado a reconocer a los que podríamos llamar los arquitectos de la vida. Desde que estas distinciones comenzaron a entregarse en el año 1901, cada edición anual había servido para celebrar un nuevo hito o una nueva frontera cruzada por el ingenio humano. Sin embargo, en el periodo comprendido entre 1915 y 1918, ocurrió algo inaudito. Por primera vez en la historia desde su creación, no se entregaron los premios Nobel de Medicina o Fisiología. Las academias encargadas de otorgarlos estaban paralizadas. Muchos de los científicos que debían estar nominados o evaluando trabajos se encontraban en el frente de batalla. Los recursos que antes se destinaban a la investigación pacífica y al bienestar común fueron absorbidos por la maquinaria de guerra. Las luminarias de la ciencia, esas mentes que antes pasaban noches enteras en vela dentro de sus laboratorios, ahora se veían obligadas a empuñar armas o a reconvertir sus habilidades para fines de destrucción masiva. Es desolador pensar en aquel joven científico prometedor que quizás soñaba con desentrañar el secreto de una enfermedad infecciosa mortal y que, de un momento a otro, terminó enterrado en la humedad de una trinchera. El microscopio, que antes funcionaba como una ventana a un universo invisible lleno de posibilidades, quedó empolvado en un laboratorio abandonado, mientras el químico que solía utilizarlo pasaba sus días diseñando gases letales para el combate. Este es el gran interrogante de la historia de la medicina. ¿Cuántas curas se demoraron en llegar por culpa de este conflicto? ¿Cuántos avances científicos fundamentales se perdieron para siempre en el barro de las batallas? Es imposible calcular cuántas vidas no se pudieron salvar simplemente porque el mundo decidió sumergirse en 4 años de locura absoluta. El problema no radicaba únicamente en que los laboratorios estuvieran vacíos. El daño era mucho más profundo. Las mentes más brillantes del planeta estaban atrapadas en un conflicto brutal que rompió en 1000 pedazos la colaboración internacional. Esa colaboración es la savia vital que nutre el progreso científico, pues el conocimiento no crece en aislamiento. Antes de la guerra, científicos de distintas naciones compartían sus hallazgos, intercambiaban teorías y construían sobre los éxitos de los demás. Con el estallido de la Gran Guerra, esos mismos colegas se convirtieron en enemigos, separados por líneas de combate en una guerra fratricida. Este periodo no fue solo una pausa temporal en el cronómetro del progreso, sino que representó una herida profunda en todo el tejido de la investigación global. Sin embargo, ante este panorama tan sombrío, cabe preguntarse si realmente aquel fue un silencio absoluto. ¿O acaso, incluso en medio del caos y la destrucción, la necesidad más brutal y urgente de la guerra empujó a la medicina a encontrar soluciones desesperadas? Existe una paradoja cruel en todo esto, pues mientras la investigación básica se detuvo, la medicina de guerra se vio obligada a una evolución forzada por las circunstancias. La verdad es compleja y desgarradora a la vez. Mientras la gran ola de colaboración internacional se frenaba en seco, los médicos en el frente tenían que innovar para sobrevivir a la carnicería diaria. Imaginemos por un momento la escena en los hospitales de campaña. Miles de jóvenes llegaban heridos, mutilados y enfermos en condiciones deplorables.
Los médicos, que antes de la guerra quizás estudiaban enfermedades crónicas o realizaban cirugías en quirófanos limpios y controlados, ahora se enfrentaban a heridas de bala y metralla que destrozaban músculos y huesos de formas que nunca habían visto. Las infecciones eran galopantes debido al entorno insalubre de las trincheras y aparecieron quemaduras devastadoras causadas por el uso de armas químicas. En ese infierno, no había tiempo para la investigación pura o la contemplación académica, cada segundo era una carrera desesperada contra la muerte y la gangrena. De esta desesperación nacieron mejoras que, irónicamente, salvarían vidas en el futuro. Un ejemplo claro fue lo que ocurrió con las transfusiones de sangre. Antes de que estallara el conflicto, las transfusiones eran procedimientos sumamente raros y peligrosos. Se realizaban de forma directa, conectando el brazo del donante con el del paciente, y el riesgo de muerte por incompatibilidad sanguínea era altísimo. Pero la necesidad de salvar a los soldados que se desangraban en el frente obligó a los médicos a profundizar en el entendimiento de los grupos sanguíneos. De manera aislada, científicos en distintos países desarrollaron métodos para almacenar la sangre utilizando anticoagulantes como el citrato de sodio. Esto permitió la creación de los primeros bancos de sangre rudimentarios en las zonas de combate. Fue una mejora técnica nacida directamente de la urgencia de no dejar morir a miles de hombres por hemorragias que antes eran fatales. De la misma forma, la lucha contra las infecciones en las heridas de guerra llevó a nuevos descubrimientos. Las trincheras eran auténticos caldos de cultivo para las bacterias, y las heridas se infectaban con una rapidez aterradora. Para combatir esto, cirujanos como el ganador del premio Nobel Alexis Carrel y el químico Henry Decken desarrollaron el método que lleva sus nombres. Este sistema consistía en irrigar las heridas abiertas con una solución de hipoclorito de sodio. Para la época, esta técnica era una innovación desesperada, un intento por salvar extremidades y vidas antes de que existieran los antibióticos. Al mismo tiempo, en otros campos, el neurocirujano estadounidense Harvey Cushing revolucionaba la cirugía de las lesiones cerebrales directamente en el campo de batalla, logrando mejorar de forma drástica las tasas de supervivencia de soldados que antes se consideraban casos perdidos. Otro ámbito que experimentó un cambio radical fue el de la fabricación de prótesis y la rehabilitación física. El regreso de miles de soldados amputados generó una demanda social y médica sin precedentes. Lo que antes era un campo menor de la medicina se convirtió en una prioridad absoluta para devolver la funcionalidad y la dignidad a quienes habían sido invalidados por la guerra. Del mismo modo, el impacto psicológico del conflicto obligó a los médicos a reconocer una condición que llamaron neurosis de guerra o shell shock. Aunque en aquel entonces la comprensión de la mente humana era limitada, estos fueron los primeros pasos para lo que hoy conocemos como el estudio del trastorno de estrés postraumático. Sin embargo, debemos ser claros, estos avances no fueron el resultado de la calma científica, sino parches de emergencia forjados en el calor del combate, carentes en su momento del rigor y la validación que solo la paz puede ofrecer. La guerra no solo detuvo procesos, sino que también se llevó vidas que podrían haber cambiado el curso de la historia. El caso de Henry Moseley es uno de los más trágicos. Moseley era un físico británico brillante cuyo trabajo sobre la ley que lleva su nombre fue fundamental para entender la tabla periódica de los elementos. A pesar de su genio, se alistó como oficial y murió en combate en Gallipoli en 1915, con apenas 27 años, tras recibir un disparo en la cabeza. Su pérdida fue tan impactante que el gobierno británico decidió, a partir de entonces, prohibir que sus científicos más valiosos sirvieran en combate activo. Moseley se convirtió en el símbolo de todo el conocimiento que se perdió para siempre en los campos de batalla. Por otro lado, encontramos historias que muestran cómo la guerra puede corromper el propósito mismo de la ciencia. Fritz Haber, quien ganaría el Premio Nobel de Química en 1918, es el ejemplo de esta dualidad. Por un lado, su trabajo en la síntesis del amoníaco fue clave para crear fertilizantes que permitirían alimentar a miles de millones de personas. Por otro lado, durante el conflicto, Haber dirigió personalmente el desarrollo y despliegue de gases venenosos para el ejército alemán. Es una ironía amarga que un mismo hombre trabajara para alimentar al mundo y, simultáneamente, creara las armas más inhumanas de su tiempo. Esto nos recuerda que la guerra tiene el poder de torcer el genio humano hacia fines destructivos. Incluso figuras ya consagradas como Marie Curie se vieron arrastradas por la necesidad del momento. Curie, que ya tenía en su haber 2 premios Nobel, decidió que no podía quedarse de brazos cruzados mientras la guerra consumía a su país.
Junto a su hija Irene, recorrió el frente equipando vehículos con aparatos de rayos X móviles, conocidos popularmente como los pequeños Curies. Estos vehículos permitieron diagnosticar fracturas y localizar trozos de metralla en el cuerpo de los soldados heridos de forma inmediata. Si bien fue un acto heroico y una aplicación directa de su genio, esto significó que Marie Curie tuvo que desviar toda su energía y tiempo de la investigación fundamental en física nuclear que podría haber realizado en condiciones de paz. Cuando finalmente llegó el armisticio en 1918, el costo invisible de estos años de silencio se hizo evidente. Hubo un hiato masivo en el avance de la física teórica, la química orgánica y la biología celular. Disciplinas enteras que requieren años de estudio ininterrumpido y una financiación constante se estancaron. Cada mente brillante que se perdió o que fue redirigida hacia el esfuerzo bélico representó décadas de conocimiento potencial que simplemente se esfumaron. La red de colaboración internacional, tan necesaria para el progreso, tardaría muchísimos años en reconstruirse totalmente. Al reanudarse la entrega de los premios Nobel en 1919, el mundo científico ya no era el mismo. Se otorgaron premios de forma retrospectiva para intentar cubrir los años perdidos, pero las cicatrices ya estaban marcadas. La comunidad científica despertó con una nueva y dolorosa conciencia sobre la vulnerabilidad de la ciencia ante los conflictos humanos. Sin embargo, también surgió un deseo renovado y urgente de volver al trabajo, de usar el conocimiento acumulado para sanar las heridas y reconstruir lo que había sido destruido. La historia de estos años nos deja una lección que sigue vigente hasta el día de hoy. La ciencia, aunque es una herramienta robusta en su búsqueda de la verdad, es al mismo tiempo extremadamente frágil ante la furia y la intolerancia humana. El progreso depende de la paz, de la libertad absoluta de pensamiento, de la colaboración sin fronteras y de la inversión a largo plazo. Pero más allá de la fragilidad, esta etapa histórica también nos demuestra la increíble resiliencia del espíritu humano. A pesar de que la guerra logró interrumpir la sinfonía del descubrimiento, no pudo apagar por completo la llama de la curiosidad. El deseo de mejorar la vida humana permaneció allí, latente, esperando el momento adecuado para volver a brillar. El gran silencio de 1915 a 1918 fue solo una pausa temporal que, tras el retorno de la paz, permitió que la ciencia resonara con una fuerza y una determinación todavía mayores. Si te apasiona conocer cómo la historia y la ciencia se entrelazan para dar forma al mundo en el que vivimos, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Mira el video completo en mi canal. Para más información entra en minrora.com.